En el pequeño pueblo de Villarrosa, todos conocían a Esteban como el maestro de la seducción. No por su físico deslumbrante ni por sus gestos exagerados, sino por su inigualable habilidad para hacer que cualquiera se sintiera especial. No había fiesta, evento o reunión en la que él no estuviera, y dondequiera que fuera, las risas y las miradas admirativas lo seguían. Esteban había descubierto el arte de la seducción a una edad temprana, pero no de la forma que muchos podrían imaginar. No se trataba de palabras dulces o gestos ensayados. Su verdadera arma era su capacidad de escuchar. Cuando hablaba con alguien, no había nada más en el mundo para el que esa persona. Podía captar la esencia de lo que no se decía, esa tristeza escondida tras una sonrisa, o la pasión contenida tras una mirada esquiva. Una noche, en una de las tantas fiestas del pueblo, Esteban conoció a Lucía, una joven artista recién llegada. A diferencia de los demás, ella no se dejó impresionar por su fama. De hecho, parecía inmune a sus encantos. Esto despertó en Esteban una curiosidad inusitada. Quería conocerla, no conquistarla. Pasaron horas conversando en un rincón apartado del bullicio. Lucía le habló de sus sueños, de sus miedos y de cómo el arte era su forma de hablar con el mundo. Esteban, fascinado, se encontró hablando de sí mismo de una manera que nunca antes había hecho. No era el seductor hablando, sino el verdadero Esteban, vulnerable y real. Días después, Esteban notó algo extraño, el pueblo se había vuelto más silencioso. Ya no era el centro de atención ni el tema de conversación. La gente, inspirada por la autenticidad que había mostrado con Lucía, comenzaba a hablar entre sí con una sinceridad que antes no se veía. Esteban se dio cuenta de que su verdadero poder no era seducir, sino conectar. Y que la conexión más importante había sido la que había encontrado consigo mismo a través de Lucía. Desde entonces, dejó de ser el maestro de la seducción y pasó a ser simplemente Esteban, el hombre que ayudó al pueblo a encontrar su voz y a abrir su corazón. Y así, la fama se desvaneció, pero el legado de autenticidad perduró, mucho más poderoso que cualquier conquista pasajera.